Hace casi más de 35 años alguien le habló del Evangelio y le dijo que había sido sanado del corazón y del cáncer. Y mi madre pensaba en su mente, dijo, si algún día tengo algo voy a ir a ese lugar. Y como decía el hermano hoy al principio, Dios es el que escudriña la mente y los corazones. Y él sabía el pensamiento de mi madre, entonces un año después le declaran un cáncer terminal de útero. Y mi madre se acordó y empezó a concurrir, a buscar a Dios. Y bueno, los médicos decían que no había ya esperanza, que se tenía que sí o sí operar. Y mi madre devoraba la Biblia. Leía la Biblia, y bueno, y hasta que un día tomó la decisión de no operarse. Y el médico dijo, no, usted se va a morir, esto, y ella declaró en fe, declaró, no, mi Dios me va a sanar, mi Dios, hoy van a ser más de 35 años, nunca tuvo un síntoma, y está sana completamente, hasta hace pocos años atrás andaba en bicicleta, así que le doy gracias a Dios por esa obra. Y porque a partir de gracias a Él me fue levantando en mi casa y transformó toda nuestra vida. Yo pertenezco a la iglesia de la Segunda Oportunidad, que es acá en Moreno Centro, y como dijo el hermano, estamos evangelizando con el grupo GEN, donde los conocí, y bueno, le agradezco a Dios por ser parte también de ese grupo donde Dios nos bendice. Y bueno, quería compartir una palabra, les invito a leer en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, dice así, el último capítulo y el último versículo. Sería capítulo 3, versículo 18. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Encontraron todos? Dice así la palabra. Antes bien, creced, y en esto quiero que pongan atención en esta palabra, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gracias, Padre, en esta hora te doy por tu palabra, Señor, y te pido, Padre, que seas tú hablando, Señor. Tu palabra nos edifique, tu palabra nos haga aumentar nuestra fe y crecer, Señor. En esta hora te agradezco, Padre, y bendice a cada uno de los que escuchan tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Dios. Amén. ¿Sabe que hace un par de años mi hijo que me acompaña, Uriel, me manda saludos mi esposa, para todo no pudo venir porque hoy estuvo trabajando de temprano cocinando y bueno, y estaba muy cansada y bueno, le mandó saludos. Y un día yo llego de trabajar, llego a mi casa y sale, mi hijo era más chiquito, y sale corriendo y me dice, papá, vení que te muestro algo. Y yo estaba sorprendido. Y llego y me muestra una madera que yo tenía cubriendo la biblioteca mía, y me muestra y veo un montón de rayitas que había. Me dice, mirá lo que he crecido yo. Cada año, como cada tanto, hacía una marquita de cuánto iba creciendo, cuánto él iba aumentando su estatura. Y esto me trajo a la reflexión. Y hoy le quiero hablar de eso. Le quiero hablar de las 5 áreas donde como cristiano, como aquella persona que ha llegado a conocer a Cristo, necesita crecer. Y la primera área que necesitamos, cada uno de nosotros una vez hemos escuchado el Evangelio de Dios. La palabra del Señor llegó a nuestro corazón y se nos reveló Jesucristo en nuestra vida. Hemos comprendido que le habíamos fallado a Dios, que muchos de nosotros habíamos mentido, lo habíamos engañado, habíamos quizá enojado, teníamos rencor e ira por nuestro prójimo y hemos arreglado nuestra cuenta. Y puso ese grano de fe, un grano de fe que lo recibimos todo lo que comenzamos
andar, a transitar por este camino. Esa fe que Jesús dijo que la comparó con un grano de mostaza y dijo que cuando ese grano de mostaza crece llega a ser uno de los árboles más grandes. Y eso es lo que quiere Dios. Quiere que nosotros crezcamos la primera área de nuestra fe, nuestra confianza en Él. Sabe que para esto tenemos que evitar algunas cosas. Primeramente tenemos que evitar no juntarnos con personas que sean negativas, personas que están acostumbrados donde vos te vas a dar cuenta cuando caminás en el camino de seguir a Cristo, personas que dudan, personas incrédulas, como le sucedió a Caleb y a Josué. Ellos eran de un grupo y en ese grupo había 10 que comenzaron a dudar de Dios, comenzaron a poner la mirada en las circunstancias, en lo que tenían enfrente, y no en el Dios que lo había rescatado con mano poderosa de su esclavitud. Y Dios también a vos te sacó del pecado, te sacó de todo eso que andábamos nosotros y que queríamos cambiar, sabíamos que estábamos haciendo mal, pero no podíamos cambiar, no podíamos reformarnos por nuestros propios medios. Jesús nos sacó de eso. Y es importante que cuando encuentres a alguien que es así, que es por ahí, que le vas y le contás que tenés un desafío, que estás entusiasmado, decís yo lo voy a hacer en el nombre de Jesús, puede que te dice no, anda despacio. No, pero mirá si pasa esto. Es importante que nos alejemos de esa persona, porque esa persona te va a hacer de que tu fe empiece a dudar. Es importante que crezcamos en la fe. Y qué bueno cuando crecemos en la fe, porque cuando vemos a aquellos hermanos espirituales, aquellos que te incentivan, te alientan a confiar en Dios, te alientan a cada día afirmarte más en la fe, y vemos su ejemplo, que ellos también pasan luchas y pruebas, porque el cristianismo no es que todo va a andar de 10 puntos, sino que va a haber pruebas y luchas. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que esa es la actitud que tenemos que tener, saber que no estamos solos, saber que Jesús venció por nosotros. Así que es importante esto. Y cuando vemos ejemplos de pastores, de hermanos, que pasan circunstancias difíciles y nos alientan a crecer, a poder decir, uy, este hermano tiene fe, mirá la lucha que pasó, eso va a ayudarnos a que nosotros crezcamos en la fe, a que nosotros nos afirmemos en la fe, en nuestra confianza con Dios. Dice la palabra de Dios que no nos sorprendamos de las pruebas y de las luchas, porque esto tiene un fin que es perfeccionar nuestra fe, perfeccionarnos en la vida espiritual. Y qué importante que es esto. ¿Sabe, querido amigo, querido hermano? Yo hace 4 meses, creo que muchos no lo saben, pero hace 4 meses me operaron de un tumor en la cabeza, un tumor cerebral, y cuando tocó esa palabra, cuando me dijeron que estaba ese diagnóstico, que lo descubrieron por casualidad, mis hermanos, hay 2 hermanas que no son creyentes, ellos se afligieron, más que fuimos a consultar una médica y que me dijo te vas a tener que hacer quimio, radioterapia, y yo le decía quédate tranquila, el Señor si permite esto, el Señor algo va a hacer en esto. Y bueno, todo pasó, hasta que Dios fue moviendo las piezas, vi la mano de Dios, cómo Dios me fue conectando con otro médico, y el otro médico cuando fuimos me dijo, no, quédate tranquilo, que no es tan así como te lo dijeron, va a salir todo bien. Y bueno, me operaron y para la gloria de Dios, a la semana ya me quería sacarlo junto, el médico a los 15 días lo fui a ver, y yo había ido un domingo antes a agradecer a Dios, porque yo sé que estuvo la mano de Dios, estuvo el poder de Dios. Yo tenía que tomar una pastilla 10 días antes, y el médico de acá de Moreno, me operó un médico de Moreno y otro de Villa de Turiaca, el médico de acá de Moreno no me había avisado, y esta
médico estaba enojado porque dice, si me hubieras convulsionado en la operación. Y yo decía, gracias Dios, estás vos en medio de todo, estás moviendo tu mano. Y para la gloria de Dios, a los 4 días me dieron el alta y el médico, después que yo fui a agradecer a Dios todo, el médico, mis hermanas le preguntaban, yo ando mucho en bici, si yo podía andar en bici, si podía ir en colectivo, y le dijo, sí, puede hacer todo, él tiene que hacer vida normal, solamente usar un casco que no se golpee la cabeza. Y yo, mi palabra era esta, cuando el Señor levantó al paralítico, le dijo, levántate, camina, no le dijo, pero caminá despacio, anda probando, no, le dijo, levantá y caminá. Yo le decía, el Señor, yo estoy seguro que me sanó, yo estoy seguro que Él hizo la obra, así que yo no voy a dudar y voy a caminar en fe. Y eso es importante, hermano, que crezcas en la fe. Pero también hay otra área importante, es el área de la oración. El Señor quiere que seas un guerrero en oración, que saques tiempo para el Señor, que le dediques tiempo. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a la oración? ¿Sabe que los discípulos eran conocidos, eran los judíos, los que los acusaban, reconocían que ellos habían estado con Jesús? La gente te conoce porque estás con Jesús en la oración. La gente nota que pasás tiempo orando por el Señor, buscando su presencia. La gente nota que hay algo distinto, algo diferente, porque pasaste un periodo en oración. ¿Sabe que muchas personas dicen, yo no sé cómo orar, no tengo palabras? Te voy a dar una idea. Abrí la Biblia, arrodillate y empezá a leer un texto y de acuerdo a ese texto empezá a orar al Señor. Por ejemplo, el texto que dice, Jehová mi pastor y nada me faltará. Empieza a decirle, Señor, vos sos mi pastor, nada me faltará. Y así no te va a faltar palabra para hablar con el Señor. No te va a faltar qué decirle al Señor, qué contarle al Señor. El Señor quiere que crezcas en la oración. El hermano que contaba de la casa, él ha crecido en la oración. Yo estoy seguro de que él, ahora cuando se presente otra dificultad, va a ir confiando y pidiéndole al Señor. Yo también he recibido como el hermano una casa de regalo, en otro tiempo voy a contar ese testimonio otro día, pero también el Señor me proveyó una casa antes de casarme. De gente que no era de la iglesia, gente que una sola vez lo había conocido. Y el Señor nos tocó a ellos para que nos regalaran la casa, donde hoy vivo. Así que el Señor quiere, es muy importante la oración. Donde hay mucha oración, hay poder de Dios. Donde hay mucha oración, las cosas cambian. Donde hay mucha oración, el Señor mueve su mano de poder. Lo podemos ver en toda la Biblia. Un ejemplo es Ana. Ana, la madre de Samuel, no fue la misma después que se levantó de su rodilla. Había algo distinto, ella estaba gozosa. Hasta ese tiempo había estado triste, pero cuando estuvo consciente de que Dios la había escuchado, dice que nunca más estuvo triste. Ella sabía que su oración había llegado al oído de Dios. Y eso es importante, que tengamos esa certeza, esa seguridad de que Dios nos oye. Lo único que puede impedir que Dios nos oiga, dice su palabra, es el pecado. Y el pecado es no cumplir las leyes de Dios, es lo que nos separa de Dios. Así que si ves que hace tiempo que no hay respuesta en tu oración, si ves que hace tiempo que le estás pidiendo, es importante que te analices. ¿Hace cuánto tiempo que no haces un autoexamen de tu vida? ¿Hace cuánto tiempo que no, como hacía mi hijo, examinas cómo está el crecimiento de la oración? ¿Cómo está el crecimiento de la fe? ¿Has aumentado la fe? ¿Has aumentado el tiempo de oración? ¿O quizás te has estabilizado? ¿Has menguado? Quizás ya no lo haces. Por eso es muy importante que muy a menudo hagamos un autoexamen de nosotros. Pablo decía, examinaos vosotros si estáis en la fe. Es importante que te examines,
porque eso te va a garantizar si vas por el camino correcto. Eso te va a garantizar si lo que estás haciendo está de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero hay una tercera área que Dios quiere que crezcamos, y es acerca del amor. Primeramente a Dios, pero también el amor hacia nuestro prójimo. La Biblia nos enseña que una iglesia, Dios la felicitó por todas las virtudes que tenía, pero le dijo, pero has perdido algo, has perdido tu primer amor, y es necesario que vuelvas, que te arrepientas y vuelvas a ese primer amor. Quizás cuando comenzaste en el Señor tenías esa pasión por Jesús, por hablar de Jesús. Querías contarle a todo el mundo lo que Dios había hecho en tu vida. Y al transcurrir el tiempo eso se fue apagando, fuiste descuidando eso, fuiste descuidando el crecimiento de la fe o de la oración. Pero hoy Dios quiere ponerte en marcha de vuelta. Dios hoy te trae esta palabra porque te quiere. ¿Viste como ese padre que empuja al hijo y le dice, vamos, vamos, adelante? Cuando está aprendiendo a andar en vicio, cuando está ante un desafío. De la misma manera hoy el Padre quiere también alentarte. Él te quiere ver marchar. Él te quiere ver en su camino conquistando las cosas que Él ha puesto, el propósito que Él ha puesto en tu corazón y que Él quiere realizar a través de tu vida. Es importante que crezcamos en el amor. Como te decía Dios, el amor a Dios, ese amor que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta. Muchas veces notamos en hermanos que por ahí un hermano no le saludó y ya el amor dice, no voy más a la iglesia, no, si no me saludó. Pero Dios quiere que crezcas en el amor. A veces te sucede eso, porque Dios quiere que descubras que en tu corazón todavía no está ese amor que todo lo sufre, que no hace nada indebido. El Señor quiere que crezcas en el amor hacia Él, pero también quiere que crezcas en el amor hacia el mundo perdido, que estés apasionado por aquellos que no conocen a Cristo, que les puedas hablar que hay un Cristo que puede transformar su vida. ¿Sabes que muchas veces, y creo que vos también lo has hecho, muchas veces le decía, Señor, dame un corazón como el tuyo, como decía David, un corazón conforme al corazón de Dios. Señor, dame un corazón. Y un día el Señor me habló y me dijo, pero mirá que mi corazón está apasionado por los perdidos. Está tan apasionado que vine a este mundo para entregar mi vida por ellos. Me apasionó tanto, los amo tanto a la gente que no me conoce, que vine a dar mi vida por ellos, para rescatarlos, para salvarlos. Y si tú has hecho esa oración, el Señor va a empezar a poner ese corazón en ti. Va a empezar a hacerte sentir pasión por salvar almas, por compartir el Evangelio, porque esas almas conozcan lo mismo que vos conocés. Que no seas egoísta, que nos encerremos acá y adoremos a Dios y estemos contentos. Y mientras hay un mundo que se está perdiendo. Más de 160.000 personas mueren a diario en todo el mundo. Y Dios quiere, hay gente que va, no lo sabe, pero va camino a la muerte. Hay gente que en pocas horas dejará de existir en esta tierra. Y el Señor, quizás esa persona se cruza con tu vida en una panadería, en tu trabajo, en cualquier situación, entra en un diálogo y el Señor te pone ahí para que le hables, porque quizás sea la última oportunidad que tiene de conocer a Cristo. Así que, querido hermano, crece en el amor, aumenta, que ese amor se difunda. Pablo lo felicitaba a los colosenses y le decía, porque su amor ha crecido y ha llegado a todo el mundo, lo conoce, el amor que usted tiene por los santos, por la iglesia de Dios. Y en cuarto lugar, la otra área que Dios quiere que crezcas es en conocerlo a Él. Dios quiere que lo conozcas en diferentes, Él se revela de diferentes maneras. Hubo en uno de los libros, Dios le reclama, le dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué conocimiento? La sabiduría
conocimiento intelectual, no. Habla de un conocimiento de la experiencia de caminar con Dios, de conocer a Dios. Si estás en enfermedad, que lo conozcas como el Dios que sana. Si estás en escasez, si te está faltando algo, que lo conozcas como Dios que provee. Si estás pasando dificultades, estás pasando luchas, que lo conozcas como que Dios es el que te guarda, como dice el Salmo 121, el que te protege, el que te libra de todos los males, el que lo conozcas a Dios como el que te perdona todos tus pecados. El Señor quiere que lo conozcas y es importante. Yo en esta prueba, en este proceso que pasé, lo puedo decir que lo conozco de otra manera diferente y salí diferente, salí con más confianza, con más firmeza en Dios. Y te puedo asegurar que es difícil pasar los procesos de Dios, pero cuando uno lo ha pasado, después su vida ha cambiado. Pedro dice que después de haber padecido un breve tiempo, la prueba va a producir en nosotros fortaleza, estabilidad, seguridad, confianza. Y el Señor quiere desarrollar todas esas cosas en tu vida. Quizás no te das cuenta, pero después que pasaste la lucha vas a decir, qué distinto que estoy. Hay algo diferente en mi vida. Eso es lo que ha trabajado el Señor en tu corazón. Y por último, Dios quiere que crezcamos en la comunión con su Espíritu Santo, en la comunión con Él. La Biblia muchas veces recalca andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. ¿Sabe que vivir en el Espíritu quiere decir, Dios, que nos vinculemos con Él, que tengamos un contacto, que pensemos lo que Él piensa, que podamos sentir como siente Dios, como siente el Espíritu Santo, que podamos escuchar su voz. Dios le reclamó muchas veces al pueblo de Israel y le decía, si hoy oyere la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones. Y muchas veces Dios nos habla. Te puede hablar por una persona incrédula, te puede hablar por un cartel. A mí me ha hablado muchas veces, e inclusive en un momento difícil de mi vida, todavía no estaba casado y estaba en un noviazgo y bueno, todos han sufrido algún momento, que una persona lo ha dejado o se ha roto el noviazgo, y recuerdo que llegué muy triste a la casa de mi mamá. Y mientras hablaba con mi mamá y le contaba cómo estaba mi corazón, detrás estaba la televisión. Y en la televisión había una novela. Y escuché en la novela esa que decía, el hombre propone, más Dios es el que dispone. Y yo sentí que ese era un dardo que Dios me mandaba al corazón. Y le decía, gracias Dios, me estás hablando. Yo te propuse esto, pero esto no es lo que vos has dispuesto. Y así es Dios. Dios te puede hablar de diferente manera. Dios le habla a cada persona y Él quiere tratar con nosotros. Pero también es importante que sintonicemos nuestra vida. Así como sintonizar la radio en la misma frecuencia y escuchar bien, Dios quiere que sintonicemos nuestros pensamientos, nuestra meditación, que nosotros podamos ponernos a disposición del Espíritu Santo, decirle, Señor, acá está toda mi vida, la rindo a ti. Señor, ¿qué quieres que haga para ti? Señor, ya no soy yo. Muchas veces decimos, Dios nos hizo libres, pero a su vez también nosotros voluntariamente nos tenemos que hacer esclavos del Espíritu Santo. Rendirnos incondicionalmente, entregarnos totalmente a Él para que Él nos guíe, nos pastoree, nos instruya, nos capacite. El Señor quiere hacer algo tremendo en tu vida. Y sabés una cosa, mientras tengamos vida, tenemos una lucha permanente en nosotros. Pablo la describe, dice que hay dos naturalezas que pelean dentro de nosotros. La naturaleza que puso el Espíritu Santo con la naturaleza carnal. Y el Señor quiere que le des un golpe. ¿Viste esas peleas de boxeadores? Cuando un boxeador le acierta al otro boxeador un golpe de knockout y que la persona, el otro boxeador está tirado en el piso y trata de levantarse y le tiembla las patitas, ¿sí? Se tambarea todo. Bueno, Dios quiere que
hoy, si hasta ahora el enemigo te ha tenido dominando a través de la carne, a través de sus deseos, que le des hoy un golpe de knockout a la carne a través del Espíritu Santo y que puedas vivir en el Espíritu Santo. Él te da el poder para santificar tu vida. Él te da el poder para poder obedecer lo que Él te instruye, lo que Él te manda. El Señor quiere, pero ese enemigo, hasta que no venga Cristo y lo encierre definitivamente, va a estar ahí, porque vivimos en este cuerpo de carne. Y el Señor quiere que nosotros todos los días nos fortalezcamos en la fe, nos fortalezcamos en la oración, nos fortalezcamos en el conocimiento acerca de Él, que le digamos, Señor, revelate a mi vida, revelate en las Escrituras, que yo te pueda ver en las Escrituras. ¿Sabes que hubo un predicador que dice que él no tenía fe? Él no tenía fe, pero que un día comenzó a leer las Escrituras. Cuando comenzó a leer la Escritura, nunca más le faltó la fe. Porque dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y Dios quiere en este día que comiences a crecer en estas 5 áreas. Que el Señor comience a hacer una obra en tu vida, pero que vaya en crecimiento. Que no se detenga nunca más. Que no se frene nunca más. El diablo lo que quiere hacer es eso, detener la obra de Cristo en tu vida. Pero Dios quiere que te levantes y marches y no te detengas, hasta el día que llegues al cielo. El Señor ha determinado eso, y no como le sucedió al pueblo de Israel cuando Nehemías construía y dice que procuraba frenar la obra, procuraba frenar en la construcción del templo, de los muros, pero ellos estaban velando, orando con una espada. Y de la misma manera, Dios quiere que estés velando, que estés orando, que estés firme, que te juntes con hermanos espirituales que te ayuden a crecer. Así que, hermano, en esta noche, como conclusión, recuerda que estas 5 áreas el Señor está viendo en tu vida y quiere ponerte en marcha. Quiere que cotidianamente o muy a menudo hagas un examen, te examines internamente y mires estas 5 áreas, cómo está tu crecimiento. Si se ha detenido en la oportunidad hoy de decirle al Señor, quiero ponerte en marcha. Si se ha frenado o si has menguado o si has vuelto para atrás, hoy Dios te da la oportunidad de decirle al Señor, hoy quiero arreglar mis cuentas contigo. El Señor es misericordioso, clemente, tardo para la ira, y Él quiere restaurarte. Él se apasiona por restaurar las almas, por restaurar al que está caído. Así que, hermano, es una oportunidad que si sientes en tu corazón, si sientes que tu vida necesita el toque de Dios, la restauración de Dios, Dios lo puede hacer en esta noche. Y si sientes que estás firme, que estas 5 áreas están creciendo en tu vida, dale gloria a Dios, dale gracias a Dios, porque el Señor te está bendiciendo y te va a bendecir aún más. El Señor va a hacer que crezcas aún más en esas 5 áreas y se te va a revelar aún en mayor cantidad. Job pasó por una prueba grande, pero él al final llegó a decir que oída te había oído. Muchas veces lo que pasa es eso, pasamos por la prueba, por la lucha, pero al final el Señor se nos revela de otra manera. Así que los invito a ponerse de pie y voy a estar orando para entregarle después que siga ministrando el pastor. Amado Dios, Padre Todopoderoso, en esta hora te doy gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva y eficaz. Señor, tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestra vida, tú conoces cómo está nuestro crecimiento. Señor, te pedimos ahora, Padre, que tú nos ayudes. Si se ha detenido, si se ha establecido en un parámetro, Señor, en una medida, Señor, nosotros ahora te pedimos que nos ayudes a crecer. Como esos discípulos que te veían a vos y dijeron, Señor, enséñanos a orar. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer en la oración. Señor, como esos discípulos que te veían hacer milagros, Padre, y deseaban ellos
también hacerlo, Señor. Y tú les encomendaste, Señor, una vez que habían crecido, que fueran a hacer milagros. Padre, queremos conocerte cada día más, que tú te reveles a nuestra vida como el Dios todopoderoso, el Dios maravilloso y bondadoso. Padre, Señor, revélate a cada corazón. Ayúdanos a estar en tu secreto, en esa intimidad pura con tu Espíritu Santo, en esa intimidad, Señor, que pone en nuestro corazón el temor hacia ti, ese temor reverente que nos hace crecer, que nos hace buscar la santidad, la pureza. Padre, bendice a cada hermano y que esta palabra, Señor, no se detenga en esta noche, sino que ellos salir a su casa, Señor, mediten en ella, Señor, y tú le estés dando crecimiento, demuestres el área en la cual tú quieres trabajar a través de tu Espíritu Santo. Padre, te pido que le bendigas y que las ayudes a crecer en todas estas áreas, en la fe, en la oración, en el amor, en el conocimiento acerca de ti y en la comunión con tu Espíritu Santo. Todo sea para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano.